Hola, hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Esperemos que haya mucha gente que se congregue el día de hoy. Tenemos una invitadaza en Vibraciones Óptimas. Va a estar con nosotros Luz Amada Hart, una maravillosa... Hola, mi Silvi. Una maravillosa psicóloga clínica. Hola, ¡ay, qué emoción que haya tantas personas! Hola, Esteliu, hola, Mati, hola, Enrique. Delia, me da mucho gusto que estén por acá. Luz Amada, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Delia? Bien, bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros en este tema tan interesante que es constelaciones familiares. Bienvenida, estamos muy contentos de tenerte aquí. Voy a hacer un pequeño paréntesis para presentarte para las personas que se están conectando. Como les decía, Luz Amada es psicóloga clínica que utiliza diferentes técnicas y herramientas que le permitan al paciente un proceso grande y hermoso de psicoterapia. Ella además de constelaciones familiares, maneja hipnosis ericksoniana. ¿Estoy bien? Sí, está Ok. bien, Ericksoniana. Regresiones, PNL, técnicas de liberación emocional, biosíntesis, terapia estructural del alma. Realmente yo en lo profundo admiro muchísimo a Luz Amada. Yo tuve la fortuna, además de haber pasado por su consulta, estuvimos haciendo constelaciones familiares con ella, entre otras cosas que descubrí. Y nadie mejor que yo, que pasé por carne propia, estar ahí en su consulta, que estar agradecida a Luz Amada del gran trabajo que haces como psicóloga. Y sobre todo, yo siempre coloco esta parte del programa que estamos haciendo en Vibraciones Óptimas con una frase que es de gerentes a conscientes, ¿no? De que gracias por abrir tu mente y expandir a otras herramientas que no solamente te dan la psicología, sino que te dan otro tipo de virtudes, ¿no? Para poder tratar a las personas. Bienvenida. Muchas gracias, Delia. Tu nombre y tu sitio acá es de Vibraciones Óptimas y yo creo que eso es lo importante en este momento, de que todos estemos vibrando de una manera, en una frecuencia mucho más alta para poder neutralizar lo que estamos viviendo. Claro, Muy claro, y eso es, contenta de estar aquí también. ay, qué rico. Y bueno, vamos a hablar de muchas otras cosas para próximos programas, pero hoy, chicos, lo que nos sitúa en esta reunión es saber más de constelaciones familiares. Cuéntame un poco y cuéntanos, Luz, ¿cómo fue tu encuentro con esta herramienta de las constelaciones familiares? Bueno, fue como varias cosas que me han pasado en mi vida de una manera muy casual. Yo vi un afiche por allá a fines de los años 90 que Ujú. hablaba de las constelaciones familiares y como a mí me gusta mucho la astrología y también trabajo con eso, pensé que tendría que ver en relación al tema de la astrología. Y fui al taller y me inscribí y cuando llegué me di cuenta que era otra cosa. Y tuve la fortuna, ¿no es cierto?, de estar con Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, la primera vez que él estuvo acá en Chile, ¿no? Desde ahí, desde ese taller, que duró 3 días intensísimos, tuve que dejar pasar como 2 o 3 años para asimilar y retomar el libro que teníamos esa vez, el único libro que había, que incluso lo tuvimos que compartir entre 2 personas porque eran muy poquitos los libros, y después de esos 2 o 3 años recién pude tomar el libro y empezar de nuevo a contactarme y a estudiar las constelaciones. De ahí, bueno, he hecho muchos talleres con muchas otras personas y también con Bert Hellinger las otras veces que ha estado acá en Chile. Mira, yo creo que la herramienta de las constelaciones familiares es, como dicen algunos, too much information. Entonces, de repente también yo creo que el universo te dice, haz una pausa para decantar todo esto y poder aplicarlo, ¿no es cierto? Eh, Exactamente. Cuéntame, o cuéntanos a todos más bien, ¿qué son las constelaciones familiares y cómo funcionan?
para que todos Ya, comprendamos como en qué estamos, chicos. ya. Bueno, las constelaciones familiares, en un amplio sentido de la palabra, es una mirada acerca de la vida, del alma, de la totalidad también y del amor. Eso yo te podría decir como así en una frase lo que es. Para nosotros ya también es una filosofía y por sobre todo una herramienta y una técnica de trabajo con la cual vamos descubriendo, ayudando a que las personas puedan sentirse en su lugar, ¿eh? Ujú. Estar en la vida de una manera, pararse frente a la vida de una manera distinta. Su creador, como ya lo dije, fue Bert Hellinger, un pastor alemán, psicólogo, que integró en esta teoría y en esta herramienta elementos del psicoanálisis, del análisis transaccional, eh, de la PNL y también de las observaciones y el trabajo que él hizo en África con los nativos allá. Entonces tiene una mezcla muy grande y las constelaciones fue un trabajo fenomenológico de observación y de trabajo que él fue haciendo. Y nos Mira, que transmitió a nosotros esto. lo lindo de las constelaciones fue también que como muchas otras herramientas para poder sanar, empezó o tiene un principio a través de la observación, ¿no? De la observación consciente de las cosas. Eh, yo sé Así que es. si de repente, por ejemplo, te puedo interrumpir con algo, es para saludar a Sí, algunas por supuesto. personas. Gracias a todos los que se están uniendo, chicos. De verdad, es un placer tenerlos por acá. Vamos a continuar con otra situación. Yo en alguna ocasión, o tú en alguna ocasión me mencionaste que las constelaciones se dividen por órdenes de amor. Ya, bueno, ¿En qué consisten ahora estas vamos a órdenes de hablar amor? en relación como a los principios, a la base que está del Ok, trabajo, ¿no es cierto? Y ok, Bert Hellinger propone 3 órdenes que son necesarios para que la vida fluya, ¿ah? En el trabajo de las constelaciones. Y esos órdenes tienen que ver con cómo vamos también trabajando concretamente en eso. El primer orden es la pertenencia. ¿Ah? Nosotros pertenecemos a un sistema, entramos al momento de nacer, entramos a un sistema familiar de un padre y una madre. Nadie puede entrar de otra manera o no tener una familia, ¿no? El vínculo con el padre y la madre está siempre. Y ese es el primer orden, es lo primero que ocurre. Desde el momento en que ya ese bebé es concebido, ya entra a ese sistema familiar, ¿no? Que se ha creado, ese nuevo sistema, que es la unión de los otros 2 sistemas de padre y madre. El segundo orden, si ustedes se dan cuenta, son cosas que son muy obvias, pero que no siempre las tenemos tan claras. exacto. De hecho, permíteme hacerte una pausa en referencia a la pertenencia. Muchas veces nacemos en un círculo familiar donde hay rupturas, hay problemas, hay hijos que no eran deseados de primera instancia, o sea, nacemos con una serie de información, pero cuando hablas tú del primer orden, de la pertenencia, es que no podemos olvidar que pertenecemos a esto, ¿no es cierto? A una mamá y un papá. Exactamente, Ok, claro. Y el sistema familiar necesita de todos sus miembros. ¿Ah? A veces hay hijos que quedan excluidos, ¿ah? Padres que también están excluidos del sistema y entonces necesitamos incorporarlos. Porque si no, se traba la energía, no fluye. ¿Ah? ok, ok, Todos pertenecemos, todos los hijos pertenecen al sistema. perfecto. ¿Ya? El segundo orden entonces tiene que ver con la jerarquía. ¿Ah?
Y este principio de la jerarquía es muy importante también porque los hijos nacieron después que los padres y los padres nacieron después que los abuelos. Cosa muy Ujú, obvia, ujú. pero que no siempre la respetamos o en la relación familiar muchas veces no se da así porque hay hijos que toman un lugar del padre, por ejemplo, cuando el padre ha abandonado la familia, cuando se ha muerto, toman ese lugar, entonces ellos no se sienten ubicados en la vida o hijas que toman un lugar de madre o que a veces hacen madre de sus hermanas o de su propia madre. Y esto es absolutamente inconsciente, ¿verdad, Luz? Exactamente, claro, exactamente. Es los movimientos, ¿no es cierto?, energéticos que se van dando en el sistema familiar llevan a que la persona tome ese lugar, ¿ah? Por la Mm. necesidad de, eh, como de compensar. Y bueno, nos vamos ahora al tercer orden, que es el equilibrio. Este equilibrio es necesario que se dé en las relaciones, eh, que tiene que ver con el, el dar y el tomar, ¿ah? Porque el dar y el tomar son dos acciones, ¿no es cierto?, activas, ¿ah? Porque siempre pensamos entre el dar y el recibir, pero el recibir es una acción pasiva. Yo recibo lo que tú me quieres dar, pero yo puedo también tomar lo que yo necesito. Y si no tomo lo que necesito, el otro va a tomar más de lo que necesita, ¿no? Y esto es muy importante, que más adelante lo vamos a explicar en la relación de los padres con los hijos. O va a tomar algo también que no le debería corresponder. Claro, claro, Eh, exactamente. quiero hacerte una pausa, Luz, en el segundo orden, cuando hablabas de la jerarquía, para tener claro, cuando se habla de la jerarquía también se hablan de aquellas personas que no nacieron, que estaban antes de Exacto, ti y, por ejemplo, mi madre tuvo una pérdida antes de que yo naciera. Después de mucho exacto. andar, comprendo que no era mi problema y que no me tenía yo que hacer cargo, pero energéticamente esto afecta al siguiente miembro de la familia, ¿no es verdad? Y a otros, ¿ah? Ok, ok. Y hacia adelante puede que también afecte, que no haya afectado en tu línea, Mm. pero que afecte a la línea siguiente, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por eso trabajamos con las constelaciones familiares, vamos sanando las relaciones en el presente, pero también hacia adelante. Vamos liberando a los hijos o a los nietos que nosotros podamos tener de Ujú. ciertas cargas que pueden venir desde atrás. Ok, Y como perfecto. tú dices, sí, todos los no nacidos están incorporados, tienen, cumplen en el principio de la pertenencia, todos ellos están incorporados. Así como también, por ejemplo, en, en un sistema familiar están incorporadas las parejas de las exparejas, ¿ah? O personas que han sido muy importantes. Mira, esa no me la sabía. Es decir, por ejemplo, en un núcleo familiar, un padre tiene dos matrimonios y en esos dos matrimonios hay hijos. Cuando hablamos Exacto. de que constele la hija de la familia uno, tiene que considerar igual a la otra mujer del papá A más la sus otra, hermanos. más sus hermanos, y si es que ha tenido esa otra mujer otros hijos con otro padre, con otro Ajá, hombre, ajá. también se incorpora. Todos Wow. ellos pertenecen. Ok, ok. Yo creo que cuando se trata de familias que se han reinventado varias veces, el tema de constelación familiar es un tema importante, ¿no? O Es sea, hay un que tema hacerlo. importante, claro. Y en ese caso,
no nos entra ni en el papel a veces ni en los espacios, ¿no? Cuando estamos trabajando. Claro, claro que sí. Bueno, yo lo digo en el papel o en el espacio porque las constelaciones familiares se pueden dar, ¿no es cierto? Ahora te explico lo que tú me preguntabas también, cómo funcionan. En una modalidad, dijéramos, individual, ¿ya? Ujú. Y en una modalidad grupal, ¿ya? En la Ah, ok. modalidad individual podemos hacer el trabajo, la persona que viene a consultar y el constelador, y también lo podemos hacer a través de ciertos elementos que nos ayudan a hacer esta representación, ¿ya? Ok. Porque en las constelaciones tratamos de hacer una imagen de la situación que nos está planteando el paciente o el cliente, como se le quiera llamar, eh, a través de esta imagen poder ver qué es lo que tiene dentro de su psique la persona que está preguntando. ¿Mm? Ujú. Entonces, cuando es una constelación grupal, eh, es un grupo de personas, puede ser desde 4, 5 a 20, 50, muchas personas, ¿m? En que una persona consulta por un tema, cualquiera que ella quiera, que le esté afectando en ese momento, lo va a representar para que esta persona pueda ver, ¿no es cierto?, desde fuera de este círculo que se forma, lo que está pasando ahí y va sacando también a otros representantes que pueden ser su padre, su hermano, su tío, los que estén involucrados en la temática. Y también hay un representante, por ejemplo, para la temática, pensemos que puede ser el miedo. También Ujú. hay alguien que representa el miedo. Es decir, Entonces, que dentro de este círculo, cuando estamos hablando de las personas, pueden haber representados de familiares, de sentimientos, de sensaciones de o de emociones situaciones. y de situaciones, por supuesto, sí. Ok. Por Ujú. ejemplo, una persona que ha perdido a alguien, que está viviendo un luto, o una persona que ha tenido un abuso, puede representar a una persona y diga, tú eres el abuso. Exactamente, una persona es el abuso. Ok, ¿M? Y ok. entonces en ese momento ahí eh, empiezan a producirse movimientos y energías, ¿no es cierto?, que van moviendo, van haciendo que las personas que son los representantes incluso usen frases, tomen movimientos que tiene la persona a la cual están representando. ¿M? Y que las personas necesitan echarse, necesitan ponerse en el suelo, ¿eh? O alejarse o acercarse. Todos esos son movimientos energéticos, movimientos del espíritu que el alma familiar va, va como guiándolos. ¿Eh? Y además de eso, ¿no es cierto? Cuando ya se empieza a dar esto, eh, también hay eh, ciertas frases sanadoras que una persona va diciéndole a otra, que en ese caso van siendo guiados por el constelador. Es decir, quiero, porque recordemos que las constelaciones familiares de las que hablamos, para ir repitiendo un poquito e ir dándole feedback a las personas que se van uniendo, las constelaciones familiares pueden ser realizadas con grupos de personas o bien con objetos que determinen entre el terapeuta y la persona que va a ser el paciente. Mira, qué Por buenos que ejemplo, los... Ahí está. aquí están estas figuritas de madera, ¿no es cierto?, con las que trabajamos en las sesiones individuales. Uh-huh. También se puede trabajar con plantillas de esponja, con cartas. Cada persona ve y busca con cojines, con sillas, lo que más le acomode para representar y hacer esta imagen. Perfecto. Y mientras
esto se determina si uno trabaja con las personas o si uno trabaja con algunos objetos, como bien tú sacaste ahora estos maderitos. Cuando esto está sucediendo, cuando estás haciendo la constelación, ¿qué sucede con el terapeuta? Ya, bueno, es, es bien especial esto, ¿no? Lo que sucede, porque la verdad es que uno antes de empezar la constelación, en el momento en que hacemos la pregunta o decidimos lo que vamos a trabajar, nosotros necesitamos centrarnos, ¿no? Ok. y permitir vaciarnos como de todos los contenidos que tengamos para disponernos a recibir lo que se nos vaya mostrando y cómo nos va a ir tomando también a nosotros esa energía para que vayamos facilitando, diciendo, preguntando a veces cosas que no sabemos de dónde vienen ni cómo nos vienen, ¿no? En esto yo siempre quedo como maravillada y sorprendida de lo que va pasando ahí, ¿no? Cómo se van todas estas situaciones y estas energías uniendo y dando una fuerza muy grande en ese momento. Yo quiero compartir, si tú me lo permites, una parte de la constelación que yo hice contigo hace muchos años, Por supuesto, Delia, porque esto es muy interesante en cuanto a lo que sucede también con el profesional, el terapeuta. Cuando estábamos haciendo la constelación, yo recuerdo que en algún momento Luz me pregunta, ¿quién de las personas, hombres de la familia de tu padre, era muy importante para ti y murió de una manera muy abrupta? Obviamente yo me fui para adentro, dije, esta señora, ¿cómo puede saber esto que está? Pero me cayó el 20 de que había sido un tío mío que yo amaba profundamente y que cuando yo era pequeña, él murió en un accidente automovilístico. Entonces todo el mundo decía, cállate, no digas nada, que los niños se van a enterar, ¿no? Y la niña, que era yo, obviamente sabía todo el cuento, sabía que se había matado, sabía todo. Y tuve que tragarme toda esta sensación de duelo, de luto. Era mi primer encuentro con la muerte y no sabía cómo manejarlo, me lo tragué. Y el día que estábamos haciendo la constelación, apareció. A mí me llamó mucho la atención porque a ti te salió y me lo preguntaste. Y entonces, hablando sí. un poco después, decíamos, imagínate que mientras haces una constelación familiar, estás tú en una trama perfecta, ¿no es cierto? Tu constelación familiar se mueve, digamos, como este símbolo, ¿no? En un infinito que está aquí. Ujú. Entonces, cuando un terapeuta empieza a hablar contigo, él entra a esta frecuencia. Y en base a esta frecuencia energética, el terapeuta también le puede llegar cierta información que de repente sale, como preguntarme, ¿quién de la familia de tu padre murió de una manera muy abrupta, no? Mira, dicen que, Claro. Paulo dice que eres la mejor, lo sé que es la mejor y estoy feliz de Gracias, que Paul. haya aceptado venir con nosotros a Vibraciones Óptimas. Entonces, este comentario lo quería hacer porque para mí fue bien impresionante, porque creo que sanar dentro de un núcleo familiar es algo muy importante, pero también hay que tener mucho cuidado con a quién elegimos para que nos ayude en este proceso, porque en la medida que tenga también la expertise y conocimientos de otras áreas, porque yo confiaba plenamente también en ella, porque además es una gran psicóloga, iba a poder saber, pues, guiarme, ¿no? Y dime una cosa, Luz, entre lo... Perdona, Belia, Dime, pero yo dime. creo que es importante ahí cerrar un poquitito el tema de lo que tú mencionaste en tu constelación, porque Ujú. ese hecho, ¿no es cierto?, de que te impedían a ti hablar o que ustedes no supieran, Ajá, me recuerdo yo que era lo que te estaba afectando de no poder hablar ni decir ciertas cosas, ¿no es cierto? correcto, Entonces correcto. ahí tú ves cómo esto entra
esto que ocurrió entra y queda como un programa tuyo hacia adelante en la vida. Y por lo tanto, si yo tuviera hijos, yo lo heredaría probablemente a quienes siguieran en mi Probablemente, familia. quizás, ahí no lo sabemos, ¿no es cierto? Porque los aprendizajes y las situaciones que hemos vivido en la vida a veces también se manifiestan epigenéticamente en los hijos o el resto de la familia. Se transmite epigenéticamente, quiere decir que no hay un gen asociado a eso, ¿m? Sino que Ok. es algo que se modifica, pero no se modifica el ADN, ¿m? Pero se manifiesta fenotípicamente a veces en las generaciones venideras, ¿m? Como son las Mira, situaciones, por ejemplo, de abuso. Hay familias, ¿no es cierto?, en que el abuso ha venido de la abuela, de la bisabuela y sigue en la generación presente. Y no es que eso esto, sea una transmisión genética. exacto, claro. Y por ejemplo, también, perdón, voy a hacer una pausa, dice que te mandan muchos saludos de Antofagasta, Javier. Ah, Pues muchas muchas gracias por... gracias, Javier. Y Gracias, aquí Javier. Sí, y pues. Margarita dice que fantástica, que eres única, lo sé, lo sé. Oye, Recibo todo eso con mucha humildad en mi corazón. Muchas ay, gracias. linda. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Primero, antes quería hacerte otra pregunta. Sobre lo que estabas conversando, esta situación epigenética. Sí, Sí, ¿verdad? Ok. es un término que se usa en en disciplinas, pero viene desde la biología. Desde la biología, ok. Sí. Yo, ¿para qué? Porque al final del programa yo siempre al día siguiente posteo algunas palabras, tip, para que las personas puedan empezar a investigar y podamos expandir nuestro conocimiento. Esta situación epigenética puede ser también una situación con una enfermedad como el cáncer. Conozco casos de una familia, creo que te lo mencioné, de 4 generaciones con cáncer. Y entre más adelante iba la siguiente generación, el cáncer se presentaba a menor edad. Ya, claro. Eh, Porque probablemente, ¿no es cierto? Siempre se va, no siempre, pero generalmente se va repitiendo una Ujú. misma situación porque hay un guión inconsciente que se sigue repitiendo por algo que no se ha resuelto en, las generaciones anteriores. Entonces eso puede que en esa bisabuela, ¿no es cierto?, sufrió un abandono, una situación que le quitaron un hijo, no sé, puede haber sido muchas situaciones, posibilidades, pero que eso se va repitiendo. Y incluso hay veces que esto es tan eh, asombroso que se repite a las mismas edades. ¿Ah? Wow. Hay un libro muy lindo que se llama Mis ancestros me duelen, en donde eso está, está muy claro ahí. ¿Ah? Mira, lo voy a poner en los tips para que también lo busquemos y lo leamos. Te manda muchos saludos desde Machalí, Chile. Ya. Sa Marí. Muchas gracias por estar con nosotros, chicos. Yo creo que este es un tema muy, muy interesante y que sin duda va a ayudar también a que podamos abrir una vertiente en poder sanar a nuestras familias, porque muchas veces estamos en un núcleo y hay cosas que no nos gustan o no entendemos o solamente juzgamos y sería interesante ver el por qué las cosas suceden de tal o cual manera. Eh, ¿Cuál es tu opinión, Luz, al respecto sobre realizar una constelación familiar, por ejemplo, para una familia? Es decir, que yo me junto y hago que mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos estén ahí porque sabemos que queremos resolver algo. Muchas veces hay, no sé, problemas de dinero, problemas de herencias, familias que hoy es increíble, pero como posteé el programa que íbamos a tener, eh,
terminó en un chat con dos primas y me acabo de enterar que una prima mía además es consteladora y me acabo de enterar de otras cosas de la familia que no tenía idea. Entonces siempre todo se va moviendo. ¿Cómo podría ser una familia, una constelación, por ejemplo, para resolver algo en particular? A ver, es difícil que se pueda hacer una familia, ¿no es cierto? Pero con que una persona, un miembro de la familia, ya haga una constelación, el efecto está para todos los miembros de la familia. Ajá. Ok. Y como tú estabas diciendo, en el caso de herencias, problemas legales a veces, eh, es muy recomendable el uso de las constelaciones. Se soluciona mucho más rápido, por ejemplo, problemas de herencias legales que se solucionan, perdón, No te que se preocupes, acomódalo solucionan, tranquila. que a través de una constelación se producen estos movimientos y se logra llegar a acuerdos mucho más rápidamente y más sanos. Por ejemplo, también Ok. en el caso de las mediaciones familiares. Entonces, acá no sé últimamente cuánto se estará usando, pero en Argentina yo sé que se usa mucho en el ámbito jurídico. Mira, aquí Manuel, por ejemplo, hola Manu, qué bueno que estás aquí. Nos pregunta, ¿cómo se relaciona esto con la libertad de cada uno de forjar su vida? A ver, yo creo que está aludiendo también al concepto del libre albedrío, pero eso tiene que ver que cada uno va a realizar su vida de acuerdo a, a la, al- a la vivencia y al padre y la madre, cómo fue todo su proceso, ¿no es cierto? Ujú. Desde su concepción, a la madre que tuvo, al padre que tuvo, cómo eso lo integró, es lo que le va a dar, dijéramos, la información, como ay, no me viene la palabra exacta, pero el programa con el que él va a vivir. ¿Ah? Y Yo, desde ese programa va a hacer sus propias elecciones, pero por ese programa que tiene. yo pienso que, aludiendo a lo que tú estás comentándole, que lo hablo desde mi experiencia, desconozco si esto sea así en general, que cuando uno se hace consciente de ciertas situaciones dentro de un núcleo familiar o el por qué, por ejemplo, no puede haber voy a poner un ejemplo, una madre que muy masculina en cuanto yo soy proveedora, yo soy trabajadora, yo tengo que deber ser por sobre todas las cosas, una madre que no se permite el disfrute, ¿no? El pasarlo bien, el goce, y entonces esto a consecuencia tiene una hija, que en este caso, por ejemplo, fui yo, que no entendía, y si me sigue costando, el por qué no te permites, no te das el permiso de pasarlo bien, nomás por pasarlo bien, porque no siempre tienes que deber ser, tiene que ser el deber ser. Y después también de lo que yo trabajé con Luz, me di cuenta que, claro, que yo tenía una matriz familiar donde el matriarcado estaba súper marcado. Los hombres prácticamente eran como para hacerlos a un lado. Aparte yo tenía mucho tiempo soltera, vivía para trabajar. Entonces, claro, cuando yo recibo esta información y digo, ok, esto no es mío, no lo quiero, entonces yo decido qué tipo de vida voy a tener. Esto puede o no puede funcionar para algunos. No es, yo siempre digo que no todo es una receta especial, pero lo importante es que ustedes puedan tener diferentes herramientas y que decidan cuál es la que le hace clic. Porque a mí las constelaciones familiares, por ejemplo, fue una herramienta que llegó después de muchos años y además no querer hacerlo, de tenerle miedito, tenerle yuyu. Yo llegué a Luz porque me la recomendaron mucho y entonces me la recomendó gente que quería mucho y entonces me dio la confianza para poder entrar en un proceso de trabajo terapéutico como este.
Pero no sé si respondimos a tu pregunta, mi querido Manu, espero que sí. Oye, mi querida Luz, si alguien quiere hacer otra pregunta, por favor, siéntase con toda libertad de poder hacerlas. Nosotros las vamos a ir respondiendo, bueno, Luz la va a ir respondiendo en la medida que vayan llegando. Sí, mira, me gustaría aclarar dos palabritas que creo que son muy importantes de entregarles, ¿no es cierto? Porque eso hace un clic cuando uno las puede entender, dijéramos. Ok. Con los padres nosotros tenemos un vínculo, ¿no es cierto? Y es un vínculo que va a estar toda la vida. Y con nuestros hermanos también tenemos vínculos que van a estar siempre. Ese es el tipo de unión a través del amor que se da, está ese vínculo. ¿Eh? Pero la relación que nosotros tenemos puede ser buena, excelente, mala, dificultosa, difícil, ¿no es cierto? Puede ser de distintas maneras, pero el vínculo siempre está. Entonces, si por ejemplo el padre abandonó a una hija, ¿ah? Y la hija no quiere nunca saber nada de él y no, es como mi padre, a mí me ha tocado, ¿no es cierto? Muchos pacientes que me dicen, mi padre no existe, no quiero hablar de él, no está. ¿Ah? Pero esa persona, al decirme todo eso, está manifestando su mala relación por lo que pasó. ¿Ah? Pero el vínculo está, el padre existe y ella existe gracias a ese padre que puso ese 50% de lo que ella es. ¿Ah? O sea, Y negar de esto es negar parte de ti. claro, y entender que la relación puede ser la mala, ¿ah? La Sí, dificultosa, pero que no es el vínculo lo que está, lo dañino, ¿ah? Lo ok, enfermo. Entonces, ok. eso nos permite eh, sanar y aceptar en nuestro corazón a el padre o la madre o al hijo, lo que sea, ¿no es cierto? Porque el vínculo está, la relación podrá ser mejor o peor. Ok. Entonces Ay, eso separa las dos cosas. quiero hacer una preguntita de las personas y de darte un comentario antes de preguntarte lo que quería yo. Me dice Carolina Jerez, y gracias por sintonizarnos, y Enrique, que te manda muchos saludos y felicitaciones. Salud, porque él Gracias. es tu compatriota, pero vive aquí en México desde hace muchos años. Primero, Carol, ¡Ay, sí! sí, fue Ya. mi jefe, es divino. Gracias por sintonizarnos. Primero Carolina, primero las damas. Dice, ¿qué pasa con los niños adoptados? ¿Habría que integrar a los progenitores en el diálogo cotidiano? ¿Qué tan presentes deben estar? Mira, buena pregunta. Sí, claro, por supuesto. Esos padres son pasan a ser benefactores de ese otro sistema familiar y siempre están incorporados. Siempre tenemos que incorporarlos. ¿Ah? Ok, ok. Y Enrique me pregunta también, ¿cómo influye la PNL en el desarrollo o el resultado de una sesión de constelación familiar? Ya, porque hay algunos frases, ¿no? Ujú. que frases sanadoras que se dicen y con algunos movimientos y algunas situaciones en las cuales usamos la PNL para ir, Que ayudan a sanar, ayudan a digamos, sanar y la a programación. la programación que ya está en base a lo que había ocurrido antes. Hay algo muy fuerte, Luz, que sucede en algunos núcleos familiares, que es el abuso. Hija. ¿Qué pasa con una persona que tiene ese tipo de problemas? ¿Cómo es? No estoy escuchando. Ah, ok. ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas Ahora bien? sí, sí, Sí. No, te sí, sí. preguntaba qué
¿qué pasa con las personas que han tenido en un núcleo familiar un abuso del padre hacia la hija o de la madre hacia la hija o hacia el hijo? ¿Cómo ayudas a esas personas a que honren a su estirpe? ¿De qué manera se reconcilian con el yo soy parte de, pero no me gustó lo que pasó? Ya. Eh, bueno, ahí al entender que, y es muy difícil entender, ¿no es cierto?, esto, pero al sentir que ese padre, a veces esto es mucho más complicado, ¿no es cierto? Sí, Ese padre que abusa de la hija, eh, hay algo en que los hijos o los menores eh, se ponen al servicio de sanar una situación. ¿Mm? Entonces, esa hija probablemente se puso al servicio de esa situación para salvar o ayudar a la madre, porque la madre no no es capaz. estaba pudiendo hacerlo. Mira, aquí G. Rebeco nos pregunta que en qué caso recomiendas hacer sesión grupal y en cuál individual. Bueno, depende de las posibilidades. ¿Ah? Ahora, por ejemplo, no podríamos hacer sesión grupal a no ser que sea por Zoom, pero Claro, también la sesión grupal es mucho más, eh, dijéramos, más intensa, si tú quieres, pero también hay personas en que no les gusta exponerse. ¿Mm? Entonces, esas personas prefieren hacer una sesión individual. El caso o las temáticas que sean individuales o grupales son todas. Todas se pueden trabajar de la misma manera. perfecto. Y también nos dice, bueno, nos comenta también Mati que uno vive con los vínculos de los padres, sean buenos o malos, y correctamente eso es lo que acaba Luz de comentarnos. Te quería preguntar otra cosa, Luz, ¿qué sucede con la energía y la vibración en este tipo de terapia? ¿Cómo funciona? Bueno, la física cuántica ya ha dado las bases y las explicaciones de esto, ¿no es cierto? Porque la energía se mueve en ese caso y ocurren situaciones que no tenemos explicación. ¿Ah? La energía es muy fuerte y el nivel vibracional en el que estamos en ese momento también es muy alto. ¿Ah? Entonces hay otros códigos, otras cosas lo que pasa. Por ejemplo, uno no sabe por qué hace en ese momento. Está guiado por el espíritu y te lleva, te conduce a eso. ¿Ah? Y Sí, por eso esto, que son sesiones muy intensas. Es sí, muy sí. difícil explicarlo porque de verdad hay que vivirlo eso, porque explicarlo nos faltan las palabras para poder decir aquello que ocurre en esa dimensión, dijéramos, porque en ese momento estamos en otra dimensión. Mira, y qué bueno que lo explicas de esa forma, porque Clarita Odetti nos dice que muy interesante, que gracias por compartirlo. Gracias a ti por estar, Clarita. Eh, lo que te iba a comentar es, ¿nunca tuviste una lucha de raciocinio, pensamiento, con decir cómo puede pasar esto? ¿Nunca te preguntaste, o sea, realmente esto es posible? ¿Con esto qué quiero decir? Muchas veces cuando nosotros nos vemos ante herramientas que no tienen una fórmula explicatoria perfecta, como lo puede ser la fórmula, ¿verdad?, de la materia o de la energía, pero sucede, ¿no? Como lo que sucedió en la sesión que tuve yo contigo, que me preguntaste sobre este tío, sin conocerme ni saber nada. Eh, ¿Cómo te reconcilias con tu psicóloga, con tu parte espiritual? ¿Cómo haces que todo esto funcione dentro de tu cabeza y te hagas con la convicción de decir, sí, esto funciona para que las personas puedan mejorar? Ya.
A ver, entiendo tu pregunta y voy a tratar de reformularla, ¿no es cierto? Pareciera ser que lo que tú me quieres preguntar, cómo la parte teórica, la formación Sí, universitaria, teórica, que ahora ya está incorporando todo este otro tipo de conocimientos, pero que cuando yo estudié mayor, pero igual en ese tiempo todavía nada de esto se hablaba, ¿no? Eh, entonces está toda la formación y todos los libros metidos adentro de la cabeza, por supuesto. Todo eso está al servicio de lo que voy haciendo en el trabajo terapéutico, porque yo pude, dentro de mí, por mi formación y por mi núcleo familiar donde me crié, ¿no es cierto?, que todo esto que pareció después ser como extraño, yo lo traía, la información la traía y me costaba mientras estuve estudiando hacer este equilibrio entre las dos cosas. ¿M? Esta parte mucho más espiritual, eh, intuitiva, y esta otra parte mucho más racional, cognitiva, estructurada, con teorías, con método. Entonces fui haciendo esa síntesis en mi propio trabajo. ¿M? Y no tuve, la verdad que conflicto no tuve. ¿Eh? No fluyó. me fluyó y además me pudo dar, por ejemplo, que yo trabajo también en las pasadas, entonces me hizo entender y extender los tiempos en los cuales podían suceder ciertas situaciones. ¿Eh? Entonces, en la psicología tradicional empezábamos casi desde la etapa prenatal, pero yo me podía dar cuenta al trabajar con las vidas pasadas que algo venía de la vida intrauterina o de antes en otras vidas. Mm, Entonces podía tener una visión mucho más amplia, más macro de lo que estaba pasando. muy ¿Mm? bien. Ay, Luz, esto está muy entretenido, oye. Se nos fue el tiempo Para así. nosotras dos está muy entretenido, ¿no es cierto? Pues mira, aquí Esperamos hay que 20. para las personas que están asistiendo también estén. Yo creo que sí, mira, dice Jessica, dice, maravillosa, gracias a ella aprendí parte de mi historia de los celos, que venía desde mi amado Tata, y desde ahí traté de recuperarme. Muchos cariños te manda Jessica Riveros. Mira, si al final Gracias, Jessica. tienes mucha gente que te está escuchando y te está viendo, mucha gente que te saluda, de Rancagua, de Osorno, de México, de aquí del Caribe, de Argentina, de Texcoco, Estado de México. Delia nos dice que excelente tema, excelente ponente. Gracias, de verdad, mis bendiciones. Muchas gracias para todos. Te mandan abrazos, cariños. Dice que Vero Jerezi dice que cuando la persona toma conciencia del tema, a trabajar es suficiente. Mira, buena pregunta. ¿Qué me dices tú? A ver, no entendí bien lo que quiso decir, pero... Cuando la persona toma conciencia del tema a trabajar, ¿es suficiente? Es decir, por ejemplo, lo que nos Ah, ya, contaba perfecto, ayer. ya, sí, sí, ya, entendí. Eh, el tomar conciencia es un primer paso, ¿ah? Y un paso bien grande, que va a ayudar y va a permitir a esa persona encontrar las herramientas para seguir avanzando en lo que está buscando y ir resolviendo eso. ¿Ah? Perfecto. A la respuesta concreta no es suficiente. Hay que después seguir cambiando porque a veces la toma de conciencia de algo no necesariamente hace que uno cambie las conductas o cambie las relaciones con ciertas. Eso necesita un procesarse también. De decantarse también me imagino que ahí entra también tu parte de psicóloga, en donde dices, bueno, hay que hacer determinado tipo de tareas, ¿no? Para poder Claro, reconciliarte, pero hacer. hay personas que a veces pueden hacer un trabajo personal, Ok, no sé, a veces con un libro de autoayuda también,
también las personas lo pueden hacer solas, ¿no? Claro, Ok, nosotros tenemos las herramientas, el conocimiento para facilitar y ayudar ese proceso. es decir, está muy bien hacernos conscientes, señores, pero hay que seguir trabajando, chambeando, como decimos en México, para poder resolver estos nudos. Manu Lepe nos pregunta cómo se puede contactar a Luz. Ahorita es el momento, Luz. Cuéntanos en dónde estás, cuál es tu correo, tu Instagram, todo. Bueno, yo estoy acá en Santiago de Chile y mi Pero puedes correo hacer es terapia por sí, Zoom. sí, hago terapia por Zoom y de esa manera estoy trabajando ahora, ¿no es Ok. cierto? Y he atendido a personas en el extranjero desde hace mucho tiempo cuando solamente usábamos el teléfono y ni siquiera el teléfono móvil, el otro, los teléfonos negros así. Sí, mi correo electrónico es mi nombre, luzamadajar@yahoo.com. Ok. Y está mi página web que es psicólogaluzamadajar.cl. Y Entonces, en, eh, y Luz en Amadajar. Instagram también. ¿Cuál es tu Instagram, mi amor? Psicóloga Luz Amadajar. Psicóloga, estoy tomando nota, Luz Amada Hart, porque voy a hacer algunos posts para que las personas que también estén interesadas en contactar a Luz, cuando entren a Vibraciones Óptimas también puedan ver la información de Luz, cómo la pueden contactar. Eh, la verdad es que ha sido maravilloso tenerte aquí, Luz, de verdad te lo agradezco enormemente por confiar en este espacio de vibraciones óptimas. Yo te estoy además muy agradecida porque creo que eres no solamente una gran profesional, sino eres una gran persona, y que tienes esa apertura de mente de llevarnos a lugares de muchas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar. Y de verdad que eso no se ve todos los días. Eres una persona súper generosa con todos tus conocimientos y realmente te agradezco en el alma que hayas estado en Vibraciones Óptimas para compartir con todos nosotros. Muchas Muchas gracias, gracias. Belia. Yo te agradezco a ti la posibilidad y este espacio, ¿no es cierto?, de comunicarme con muchas personas. Eh, Estoy incursionando un poquitito, avanzando en lo tecnológico y tú me obligaste a dar este paso, así que te agradezco mucho. Y bueno, todos lo que quieran preguntarme, yo feliz les contesto. Y siempre estoy ahí para lo que tú necesites. Un abrazo Muchas muy grande, gracias. que estés muy Gracias. bien. Cuídate Gracias a mucho, mi ustedes. Luz, y estén atentos porque Luz En eso estamos. tiene mucha información todavía que puede compartir con nosotros dentro de todas las herramientas que además sabe. Muchas gracias, Luz. Te mando un abrazo y un beso. Cuídate mucho. Un beso para ti y para todos ustedes, que estén muy bien. Chao, Chao, chao. chicos. Gracias por estar con nosotros.